Bueno, aquí de regreso y gozando nosotros con la indexación, porque la indexación nada más para un lado. Ellos no la vemos cómo se refleja esa indexación en los productos y nada de eso. ¿Qué usted dice de eso? ¿Y los salarios, cómo eso se manifiesta? Bueno, esa exención al impuesto sobre la renta de personas físicas debió haberse producido, que hubiese sido alrededor de unos 12.000 pesos, y que sería de un alivio a la clase media dominicana. ¿Y por qué no se hace? Bueno, porque está en el presupuesto general para este año, los legisladores lo aprobaron así. Ya, esos señores que están en el Congreso, que fue cambiado totalmente porque antes votaban en contra de la población, están siguiendo las mismas reglas. O peor. Sí. O peor, porque se suben el salario ellos mismos. Ahí vamos, ahí va. Además que suben el salario, aprueban algo que no beneficia a la mayoría de los trabajadores dominicanos. Entonces, o sea, esto no se entiende. Sí. Pero Alejandro, ante esa presión que está viviendo la población y una falta de credibilidad en las instituciones, de cara a un posible estallido social, ¿eso no es peligroso para la economía de un país? Sí, claro. La República Dominicana se ha caracterizado en los últimos años de mantener esa estabilidad. Y fruto de eso, para mantener esa estabilidad, se han destinado cuantiosos recursos a través de los subsidios. Vimos el año pasado los subsidios a los fertilizantes para los agricultores, el fertilizante para la harina, el aceite. Y esa estabilidad hay que mantener, esa estabilidad social. Entonces, se manifiesta esa estabilidad económica en esa estabilidad social, los subsidios para los sectores carenciados. Y eso a ningún sector le conviene, ni al sector político, ni a los empresarios, nada, a nadie le conviene. Y fíjese, si usted ve el panorama en América Latina, nosotros somos los países más estables que hay. Es tan así que la inversión extranjera directa a la República Dominicana viene a establecerse aquí y aumenta la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Por el nivel de confianza que tiene. Ahora, eso cuesta. Eso. Pero mire, nosotros éramos contrarios a las exenciones, a las importaciones de materia prima. Y decíamos, y el tiempo nos dio la razón, que se iban a beneficiar los grandes importadores, porque los precios de los productos agrícolas no se manifestó. No sé, por lo menos por donde yo compro, que es la guaguita, que es la más barata, todo está más caro. Sí, ¿usted se refiere a o sea, cuando se dio el subsidio a las importaciones de materia prima para la tasa cero, la tasa cero, sí, se suponía que eso se iba a reflejar en los precios, lo cual no pasó. Mire, yo manifesté que en ese momento que el efecto iba a ser neutro. Como tal fue así, neutro. O sea, eso la reducción en los aranceles de esos 67 productos no se iba a trasladar esa reducción al consumidor. Como tal, no fue así. Nosotros tenemos tratado de libre comercio donde se han reducido los aranceles y esa reducción no se han trasladado a los consumidores. Alejandro, pero los grandes importadores se beneficiaron. Claro, los grandes importadores sí se han beneficiado. Claro. Sí, claro. O sea, ellos no traspasaron a la población eso, pero ellos se beneficiaron. No solamente por esa vía, también por la apreciación del peso dominicano, que podían comprar más dólares con menos pesos, afectando entonces al sector exportador. Así fue. Mire, hay un tema que me gustaría tocar más adelante, pero antes de eso, yo creo que usted me diga, ¿en qué proporción es que se ha visto el desequilibrio, diría, yo lo voy a calificar de abismal? Porque la administración actual encontró unos precios, ¿verdad? Y resulta que no ha habido, hasta ahora que se anunció un aumento de salario. Desde esa fecha hasta ahora, todos los productos de primera necesidad y todos los países de bienes industrializados han aumentado de precio. Todo se le atribuye que el problema con Ucrania, que la situación fraccionaria en los Estados Unidos. Me gustaría que usted hablara en cifras, si es posible, o en proporción. ¿Cuánto ha subido desde
desde el inicio de la administración a la fecha en proporción a los salarios, el costo de la canasta básica? Lo tenemos que medir a través de la tasa de inflación. Estamos hablando que los últimos 19 meses la tasa de inflación ha sido de un 16%. Fíjense que estamos hablando acumulada. Fíjense que el aumento de salario que se produjo la semana pasada, por lo menos el anuncio, fue de un 19%. En abril se cumple. Sí, en abril. O sea, 15. Perdón, en febrero. Sí. 15, después. Y 15 y 4. 4. Entonces, ha sido de un 16%. O sea, para devolverle en parte el poder adquisitivo a los salarios mínimos, que son alrededor de unos 25 salarios mínimos, una cuestión... Hay otros países que tienen tanta... Yo no creo. Pero escuche esto. ¿Cuánto es cuánto? 25, alrededor de 25. Yo no lo terminé de leer, estaba tratando de ver los 25. Sí, 25. Y hasta hace unos 4 o 5 años eran 21, pero fueron estratificando porque cada sector va a decir... Bueno, su sector, coge su tajadita. Claro, claro. Entonces, por eso la situación de que los salarios deberían haberse aumentado en menos... por lo menos a partir de 16%. Bueno. Pero los precios no tienen un aumento del 16%, nada. No, ni el aguacate, ni el mango, ni la piña. No, porque fíjese... ¿Cuándo usted creería que sería ese aumento? Yo creo que, mira, hay que un asunto y es que cuando se anuncia un aumento de salario, los comerciantes lo traducen de inmediato, desde el anuncio. Sí, así es. O sea, los precios, no digo los comerciantes, el sector comercial, para no ponerle nombre. Sí, lo aumentan. O sea, yo creo que más bien lo que tiene que ver con el salario real, o sea, facilitarle a la persona un transporte seguro, la educación, aumentar. Eso, yo he creído en eso, aumentar el salario real de las personas. Y si la población se educa, pone de su parte y se educa a comer lo que esté más barato. Porque también es que, por ejemplo, el huevo está a 20 pesos, la gente quiere huevo, aunque esté a 20 pesos. El plátano está a 50 pesos, la gente quiere plátano. Pero, por ejemplo, en ese momento la yuca está a 10. Sí, entonces, también si la población se defiende en ese sentido, porque definitivamente con salario mínimo nadie va a alcanzar la canasta básica. No. Ya es un caso perdido. No, claro. Y más cuando la canasta básica, en los primeros quintiles, o sea, cuando hablo de quintiles, son la población dividida en un 20%. Entonces, la ley, es bueno que dice, la ley 358-05 de la ley de defensa del consumidor, establece las asociaciones de consumidores para educar a las personas, pero aquí no se motiva, no se promociona. También hay instituciones que supuestamente deben regular y deben fiscalizar los precios y eso no funciona aquí. No, ya los precios no, pero por lo menos la calidad, la falsa propaganda y ese tipo de cosas. Sí. Porque los precios quedaron sujetos a la libre juego de la oferta y la demanda. Así es. Mire, usted sabe bien que aquí vivimos hablando de economía en función a lo que comúnmente uno conoce, de canasta básica, salario, ¿verdad? Sí. Pero hay algo que yo creo que usted me diga para entrar al otro tema, y tiene que ver con los préstamos. Uno, creo, 14 mil millones ya de dólares, ¿no? Con los últimos que se han aprobado, ¿verdad? De dólares. Desde su punto de vista como economista, ¿eso a corto o a largo plazo tendrá algún tipo de beneficio para la economía? Aunque quizá en lo inmediato lo sea, pero a largo plazo, ¿qué podría ocurrir? Miren, vamos por parte. En el presupuesto general de la Nación, del Estado, se aprueban varios financiamientos. Dentro de esos financiamientos están varios préstamos. Ahora, la República Dominicana
debe hacer esos préstamos que le generen beneficios, préstamos ya sea en infraestructura, hidroeléctrica. Ahora a propósito de que ¿desde cuándo ustedes no oyen que no se construye presa aquí? Bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y tenemos escasez de agua. no, y la única que está en desarrollo es la presa de Monte Grande, pero esa tiene ya su, su asignación presupuestaria. Entonces, los préstamos no son buenos ni son malos. Dependen de a qué lo utiliza, la utilidad. Ahora, nosotros tenemos realmente un déficit fiscal que lo debemos cubrir con esos préstamos. El déficit para este año es de alrededor de unos 3.6% que lo debemos de cubrir con financiamiento. ¿Por qué? Porque no se está generando los recursos necesarios para cubrirlo. Entonces, tenemos que buscar ese financiamiento. Ahora, ¿cómo podemos buscar ese financiamiento? Con tasas de interés buenas. Blandas y cómodas. Sí. Y a largo plazo. Sí, a largo plazo. Mire, como nosotros estamos sujetos a las variables de los mercados internacionales, usted sabe que recientemente hubo, vamos a decir, una crisis financiera en los Estados Unidos, con lo que fue el banco, este banco Silicon Valley, sí, que se declaró en California, quiebra. California, Santa Clara. Entonces, la Reserva Federal de los Estados Unidos ideó una solución para hacer frente a la actual crisis. Dice que los clientes tienen garantizados sus ahorros, ¿verdad? Pero parece que la propuesta parece que es genial, parece ser que es genial, pero a corto plazo. Porque recuerde que eso es lo que le está dando libertad a los bancos para que cojan los depósitos de los ahorrantes para que hagan inversiones. O sea, para ellos hacer inversiones sin pedir permiso a los ahorrantes. Entonces, recuerde que cuando se cae en el mercado de capitales, esas inversiones que hacen esos bancos bajan su valor de activo. Su valor de activo. Entonces, se declaran en quiebra porque no tienen cómo respaldar cuando hay una sacada masiva de los depósitos. Tienen de una vez que recurrir a que el federal lo cuénteme eso. Sí, bueno. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, mira, el caso de este banco de Silicon Valley es un banco destinado a financiar proyectos de innovación de los emprendedores informáticos. Un banco que tiene unos 209 mil millones de dólares en activos el año pasado. O sea, eso es como 2 veces la economía dominicana, un banco. Entonces, ¿qué pasó? Que este banco entre el 2020 y el 2022 tenía una sobreliquidez. ¿Qué significa? Que tenía mucho dinero y lo invirtió todo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué ha venido después de eso? Ha venido entonces que la tasa de inflación, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal ha estado aumentando y por tanto los bonos del Tesoro han ido reduciéndose. Entonces, eso le ha creado una crisis de flujo de caja a ellos. Eso es un momento. Eso es una parte. Lo otro es que ante un rumor de parte de los ahorristas de ese banco, sacaron en un día 45 mil millones. Todo el dinero del mundo. 45 mil millones de dólares. Eso es más de 1 millón por segundo. Bien. Hay una entidad, la agencia que asegura, una agencia federal, gracias, una agencia federal que le asegura los depósitos a esos y cobra por eso. Y cobra por eso. Bueno. Le ha dicho que sí, y eso ha estallado. Eso no creo que tenga riesgo sistémico para los demás bancos. Ahora, hay un asunto coyuntural que le tienen que resolver a los ahorristas y hay un asunto estratégico, que es que el gobierno de los Estados Unidos le tiene que devolver eso a esos emprendedores informáticos porque sabe que hay una guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Y no puede dejar así desamparado a esos emprendedores informáticos. Bueno, ya Biden lo anunció, así que ya no tenemos más tiempo, ya no están haciendo señas.
Señores. Será en otra ocasión que traeremos a Alejandro, porque Claro. quedaron muchos temas. Así mismo. Hasta la próxima.